Soy Sara, tengo 30 años y quiero compartir un pasado que he guardado en secreto durante muchos años porque es demasiado doloroso y difícil de aceptar. Hay cosas en la vida que nunca pensamos que nos ocurrirían, pero suceden y cambian todo. Nunca imaginé que tendría que vivir atormentada por una verdad que hasta ahora me cuesta aceptar. Mi historia no es una historia de amor ni de felicidad familiar como muchos pensarían, sino de sacrificios y sentimientos ocultos. La gente suele decir que el amor es la única razón por la que dos personas se casan, pero en el caso de mi madre y mi padrastro, supe que eso no era cierto desde la primera vez que él apareció. Desde ese momento, sentí que algo no estaba bien, una sensación incómoda que persistía en mi corazón. Poco a poco, me di cuenta de que mi madre solo era una excusa, yo era la verdadera razón por la que él se casó con ella. Esto fue un gran shock para mí. Mi madre, llamada Amir, tenía una pequeña tienda de moda después de que mi padre muriera cuando yo era pequeña. Ella me crió y cuidó hasta que crecí, con su fortaleza y determinación. No solo cuidaba de nuestra vida, sino que convirtió su tienda de moda en un lugar querido en nuestra comunidad. Mi madre siempre fue un ejemplo de fuerza e independencia para mí. La vida transcurría tranquila y ordenada. Mi madre seguía trabajando duro en su tienda mientras yo me concentraba en mis estudios. Con el paso del tiempo, entré en la etapa de transición de mi vida cuando comencé la universidad. Fue la primera vez que sentí que realmente salía del abrigo protector de mi madre y entraba al mundo más amplio. Los primeros días en la universidad me trajeron muchas nuevas experiencias y un día conocí al profesor Izen, quien no solo era mi docente, sino también mi padrastro. El profesor Izen era un docente de filosofía y desde el primer día de clase me cautivó su estilo de enseñanza. Él me ayudó a obtener una comprensión más profunda de la materia y cambió mi forma de ver la vida. Nuestras conversaciones después de clase comenzaron a volverse más frecuentes y a través de ellas me di cuenta de que él tenía una gran influencia sobre mí. Sin embargo, poco a poco empecé a sentir algo extraño en su mirada cuando me miraba. Al principio, pensé que solo lo estaba imaginando. Pero con el tiempo, esta sensación se volvió más clara. Hubo momentos en que hablaba y él me miraba, no solo como un profesor mira a su estudiante, sino con una mirada más profunda, como si hubiera cosas que él no decía. Esa mirada contenía una cercanía, un silencio lleno de significados ocultos y empecé a sentirme incómoda cada vez que esa mirada aparecía. Me sentía confundida, no era una mirada a la que estaba acostumbrada, sino una mirada que parecía examinarme como si esperara algo de mí que no podía entender. Me preguntaba si tal vez estaba imaginando demasiado, pero esta extrañeza era innegable. Con el paso del tiempo, no solo la mirada de Izen, sino también algunas de sus acciones comenzaron a ser extrañas. Cada vez que hablaba o pasaba cerca, él intentaba acercarse más, a veces poniéndome la mano en el hombro de una manera que me incomodaba. Esos gestos, que al principio parecían inofensivos, se volvieron más pesados, haciéndome sentir incómoda. En una ocasión, me retuvo después de clase para hablar sobre la lección, pero esa conversación no fue como las anteriores. Él no solo hablaba sobre la materia, sino que parecía querer alargar nuestra reunión. Esa mirada y esa cercanía innecesaria me hicieron sentir sofocada. Ya no sentía el respeto ni la distancia que debería existir entre un profesor y su estudiante. Poco a poco, ya no me atrevía a reunirme con él tanto como antes. Empecé a inventar excusas para evitar las conversaciones privadas después de clase cuando él ofrecía su ayuda. Solo podía rechazarlo, decir que estaba ocupada, pero en mi interior solo quería mantener la distancia. Trataba de sentarme más lejos en clase, limitar el contacto visual, y a veces incluso llegaba tarde a la escuela para evitar encontrarme con él antes de entrar al aula. Pensaba que si evitaba al profesor Izen, todo estaría bien. Si no tenía que enfrentarme a esas miradas y acciones extrañas, tal vez podría olvidar la ansiedad que crecía dentro de mí. Durante el resto del año académico, intenté evitarlo al máximo. Todo parecía volver a la normalidad cuando mantenía la distancia, y pensaba que todos los problemas habían pasado. Sin embargo, no imaginaba que la seguridad que me había creado solo era temporal. Después de un año, cuando volví a casa, noté algo raro en mi madre. Estaba más feliz de lo habitual, sus ojos brillaban cada vez que hablaba y a veces reía suavemente sola, como si estuviera ocultando una alegría especial. Comencé a preguntarme qué estaba sucediendo, pero mi madre solo me dijo que estaba muy feliz porque su vida iba mejor. Un día por la tarde, cuando las dos estábamos sentadas en la sala, de repente se sentó junto a mí,
con el rostro radiante y los ojos brillando de una alegría que no podía ocultar. Comenzó a contarme algo importante: había conocido a una persona especial, alguien que quería presentarme. Al ver la alegría en los gestos de mi madre, me sentí aliviada también. Durante tantos años, ella me había criado sola, sacrificando su propia felicidad para dedicarse por completo a cuidarme. Sentí tranquilidad al saber que finalmente había encontrado la alegría y la felicidad que merecía. El día en que mi madre iba a presentarme a este hombre, estaba ansiosa. La casa estaba ordenada y la mesa estaba preparada cuidadosamente por ella. Podía ver la emoción y la felicidad en los ojos de mi madre, y esperaba que este hombre trajera el consuelo y la felicidad que ella había buscado durante tanto tiempo. Cuando sonó el timbre, mi corazón latió más rápido. Mi madre rápidamente fue a abrir la puerta mientras yo permanecía esperando en la sala, imaginando cómo sería el hombre que entraría en su vida. Cuando la puerta se abrió y vi que el hombre que entraba era el profesor Ethan, mi corazón se llenó de una sensación de shock indescriptible. Me quedé paralizada, sin poder creer lo que veía. Todas las preocupaciones que había sentido sobre él volvieron de inmediato, envolviéndome por completo. El hombre que mi madre amaba, a quien ella me presentaba con tanta confianza y felicidad, era la misma persona que había estado evitando durante todo este tiempo. Una serie de pensamientos contradictorios estallaron en mi mente. ¿Por qué él? ¿Cuándo se conocieron? ¿Qué intenciones tiene? La ansiedad creció con fuerza en mi interior, y todos los recuerdos de sus miradas extrañas y gestos incómodos volvieron a mí, haciéndome incapaz de pensar con claridad. Miré a mi madre, buscando alguna señal de que ella reconociera lo raro de la situación, pero ella no tenía idea de nada. Seguía sonriendo feliz, presentando a Ethan como si todo estuviera bien. Para ella, era simplemente la presentación de un hombre que amaba, sin saber que la presencia de Ethan estaba desatando una tormenta dentro de mí. El profesor Ethan entró, aún sonriendo con calma, luciendo amable y educado. Me saludó y fingió sorpresa, diciendo que no sabía que yo era la hija de su madre. Traté de mostrarme sorprendida, pero en mi interior estaba hecha un lío. Mi madre, inocente y sin saber lo que pasaba por mi cabeza, sonreía felizmente mientras descubríamos que Ethan era mi profesor. Los dos charlaban animadamente, comentando sobre esta sorprendente coincidencia, mientras yo solo me quedaba allí, sintiendo una sensación de inquietud que no me dejaba. No podía dejar de preguntarme quién era realmente el profesor Ethan y por qué había aparecido en la vida de mi madre con un papel completamente distinto al que yo conocía de él. ¿Era esto realmente una coincidencia o había algo oculto que no podía ver? Como era de esperar, no había señales extrañas por parte del profesor Ethan ni nada que me hiciera preocuparme. Mi madre y él se hicieron cada vez más cercanos, y su relación parecía muy natural. Vi a mi madre más feliz que nunca, reía más y se veía radiante cada día. No mucho después, mi madre decidió casarse nuevamente y el profesor Ethan pasó a ser oficialmente mi padrastro. Todo transcurrió sin problemas, no ocurrió nada fuera de lo común y nuestra vida familiar continuó siendo tranquila y estable. Con el paso del tiempo y sin señales extrañas, comencé a sentir que había pensado demasiado. Tal vez mis preocupaciones iniciales solo eran el resultado del estrés al enfrentar los cambios en la vida de mi madre y en la mía. Al ver a mi madre cada vez más feliz, comencé a dejar de lado mis dudas e inquietudes. Al verla sonreír junto al profesor Ethan, me di cuenta de que lo más importante era que ella había encontrado la felicidad que merecía. Finalmente acepté su relación y les deseé toda la felicidad desde el fondo de mi corazón. Esperaba que mi madre continuara viviendo en esa alegría y que yo también aprendiera a aceptar al profesor Ethan como parte de nuestra familia. Con el tiempo, no vi ninguna señal extraña por parte del profesor Ethan como había temido. Poco a poco me empecé a culpar por haber pensado demasiado y por dejar que mis preocupaciones infundadas me afectaran. Al ver a mi madre más feliz junto al profesor Ethan, también me sentí tranquila. Finalmente, me sentí feliz por ella y sinceramente le deseé lo mejor, esperando que su vida estuviera llena de alegría y felicidad. En ese momento, pensé que todo seguiría siendo pacífico como hasta entonces. Había pasado mucho tiempo sin que sucediera nada extraño por parte del profesor Ethan y poco a poco me sentí más tranquila. Ya no me preocupaba ni dudaba de mi padrastro porque él siempre había sido un buen hombre, preocupado por mi madre y por nuestra familia. Realmente creía que mis preocupaciones pasadas solo habían sido fruto de mi sensibilidad e imaginación. Cuando tenía 22 años, me gradué de la universidad y comencé a buscar mi primer empleo.
Aunque no había encontrado el trabajo adecuado, decidí ayudar a mi madre en su tienda de moda. Pasábamos más tiempo juntas y el profesor Izen venía con frecuencia a la tienda, ayudando con pequeños trabajos cuando tenía tiempo libre. Todo seguía yendo bien y ya no tenía ninguna duda sobre el profesor Izen. Realmente creía que él era un buen esposo para mi madre y también se había convertido en parte de mi vida. Pero luego, en el peor día de mi vida, todo cambió. Ese día me sentía enferma, la fiebre me agotaba y no pude ir a la tienda con mi madre como de costumbre. Mi madre me dijo que me quedara en casa a descansar y no le di mucha importancia. Ese día solo estaba el profesor Izen, mi padrastro, en casa conmigo porque no tenía que salir. Al principio, no sentía preocupación ni duda alguna. Después de tantos años viviendo juntos, creía que él era un buen hombre, confiable y que amaba mucho a mi madre. Estaba en mi habitación, tratando de dormir para olvidar el dolor y el cansancio causado por la fiebre. Sin embargo, esa paz no duró mucho. Lo que nunca imaginé que sucedería, ocurrió ese mismo día, en la casa que siempre había considerado el lugar más seguro. El profesor Izen entró en mi habitación con un vaso de agua y algunas pastillas. Él dijo que era un medicamento para el dolor para ayudar a reducir la fiebre más rápidamente. Su voz era suave y amable, no había nada sospechoso. La fiebre me estaba mareando y no pensé mucho en ello. Solo quería sentirme mejor y dormir un poco, así que tomé la medicina de su mano y la bebí sin dudar. Bebí el agua, sin saber que esto solo era el comienzo de lo peor que estaba por suceder. En ese momento todo parecía normal y no noté nada extraño. Después de tomar la medicina, no sentí nada fuera de lo común. Los efectos no fueron inmediatos y seguí completamente consciente. Me acosté, pensando que la fiebre pronto bajaría. Sin embargo, después de unos 20 minutos, todo comenzó a cambiar. El profesor Izen regresó a la habitación, esta vez sin traer más medicinas ni agua. Algo en su mirada me hizo sentir preocupada, pero cuando intenté levantarme, me sorprendió descubrir que mi cuerpo ya no podía moverse. Una sensación de parálisis se extendió por todo mi cuerpo, como si toda mi fuerza hubiera sido drenada. Me sentí aterrada por dentro, tratando de prepararme mentalmente para escapar de esta sensación de impotencia, pero solo pude quedarme ahí, con los ojos bien abiertos, mientras el profesor Izen se acercaba. Él se acercó, con su rostro tranquilo, pero sus ojos reflejaban algo que me heló la sangre. Intenté moverme, pero mi cuerpo parecía completamente paralizado, ningún dedo se movió. La impotencia me aterraba, pero el miedo aumentó aún más cuando él se inclinó hacia mí, con su rostro muy cerca del mío, sonriendo. Su sonrisa ya no era amistosa ni suave, sino aterradora y fría. Luego susurró, con una voz suave pero lo suficientemente clara para que pudiera oírlo: he estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. Estaba horrorizada, no podía creer lo que acababa de escuchar. Mi mente daba vueltas, tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero todo parecía desmoronarse en ese momento. Las preocupaciones y dudas que había tenido anteriormente de repente se hicieron demasiado reales, y me di cuenta de que la pesadilla que pensé que solo existía en mi imaginación se había hecho realidad. El profesor Izen se sentó junto a mí, con una mirada calculadora y una sonrisa maliciosa. Yo estaba ahí, inmóvil, sin poder moverme ni resistirme, solo podía escuchar cada palabra que decía. Cada frase se oyó claramente, revelando gradualmente una aterradora verdad que nunca imaginé. Comenzó a explicar que desde que entré a la universidad, él había sentido algo por mí y siempre había querido acercarse a mí. Había intentado todo lo posible para acercarse, pero vio que siempre mantenía distancia y no le permitía entrar en mi vida. Sus esfuerzos fracasaron, y mi evasión lo llevó a elegir otro camino para infiltrarse en mi vida. El profesor Izen comenzó a investigar sobre mí, a profundizar en mi información personal y mi contexto familiar. Cuando se enteró de mi madre y nuestra situación familiar, decidió que la única forma de acercarse a mí era a través de ella. Así que planeó hacerse amigo de mi madre, ganándose poco a poco su confianza. Todo parecía ser fácil para él, y antes de que me diera cuenta, él ya se había convertido en el esposo de mi madre, integrándose en nuestra vida familiar. Al escuchar sus explicaciones, sentí como si estuviera cayendo en un abismo de desesperación. No podía creer que todo lo que había sucedido a mi alrededor hubiera sido cuidadosamente planeado de esa manera. Lo que pensaba que era normal, la felicidad de mi madre, resultó ser solo una fachada con el único objetivo de acercarse a mí.
Sentí un dolor inmenso y un asco profundo al darme cuenta de que desde el principio hasta el final, todo había sido parte de su plan. Después de hablar, el profesor Ethan se acercó más, con una mirada de satisfacción al verme inmóvil en la cama. Estaba completamente indefensa cuando se acercó, sus ojos ya no tenían la dulzura que mi madre había visto. Se volvieron codiciosos y fríos. Intenté retroceder, pero no pude, cada movimiento parecía inútil. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero mi cuerpo parecía estar bloqueado, ya no obedecía mi voluntad. Luego, el profesor Ethan se inclinó, su mano deslizándose sobre mi cuerpo, trayendo consigo una sensación de repugnancia que no podía sacudir. Controló mi cuerpo sin piedad. Solo podía yacer allí, paralizada, sintiendo cada momento que me arrebataba. Los segundos se alargaban como una eternidad y todo lo que podía hacer era esperar que terminara. Pero no se detuvo. El mundo a mi alrededor parecía colapsar, todas las personas que conocía fueron arrancadas por él. Quería luchar, quería resistir, pero todo fue en vano. El profesor Ethan no se detuvo y mi cuerpo ya no me pertenecía. El tiempo parecía alargarse para siempre, cada segundo se convertía en una pesadilla sin escape. Yacía allí, indefensa, mirando fijamente al techo, tratando de escapar de la realidad, pero todo seguía ocurriendo lentamente y con dolor. La sensación de parálisis, de perder el control, hizo que el miedo en mí aumentara con cada segundo, cada minuto. Cada movimiento que hacía, cada toque era como un golpe a mi autoestima y dignidad. Pedazos de mí se rompían sin ninguna forma de detenerlo. Sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía, completamente tomado por él. Todo sucedía tan lentamente, solo podía yacer allí, viviendo en el terror sin forma de luchar. Cada momento duraba horas y solo quería que todo terminara. Cuando todo terminó, yacía allí, sintiéndome vacía y entumecida. La habitación parecía fría, sofocante y sin vida. El profesor Ethan se levantó, ajustando su ropa como si nada hubiera pasado, mientras yo seguía allí, incapaz de escapar del horror que acababa de experimentar. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba, todo lo que sabía y en lo que creía se volvía insignificante. Mi mente estaba llena de preguntas resonantes, llenas de dolor y rabia. No podía entender por qué había sucedido esto. ¿Cómo podía la persona que mi madre amaba, la persona que había intentado aceptar como parte de mi familia, hacerme esto? El dolor, el miedo y la traición se mezclaban, asfixiándome y dejándome con nada más que impotencia y desesperación. El profesor Ethan me miró por última vez, con ojos fríos y sin remordimientos, luego salió de la habitación, dejándome con todo el dolor, el tormento y la obsesión creciente en mi mente. No sabía cómo enfrentar esta realidad o cómo seguir viviendo cuando todo parecía haberse derrumbado por completo. Después de un tiempo, cuando los efectos de la droga comenzaron a desaparecer, sentí que el control volvía lentamente a mi cuerpo. Aún débil y mareada, intenté levantarme, cada movimiento era doloroso. Sabía que debía hacer algo. Con las manos temblorosas, intenté arreglar mi ropa, cubriendo las marcas del horror que acababa de vivir. Miré alrededor de la habitación, mis ojos se detuvieron en el teléfono sobre la mesa. Esa era mi única forma de pedir ayuda, mi única salida para poner fin a esta pesadilla. Mis pasos eran vacilantes mientras me acercaba, mi mano temblaba al levantar el teléfono. Marqué el 911. Cada número parecía más difícil que el anterior. Cuando escuché la voz de la operadora al otro lado de la línea, respiré profundamente, intentando mantener la calma, y le conté todo, cada detalle de lo que había ocurrido. La policía llegó en cuestión de minutos, pero para mí, cada segundo de espera fue eterno. Cuando entraron en la casa, el silencio se rompió con voces firmes, pasos apresurados y, finalmente, la detención de Ethan. No opuso resistencia. Bajó la cabeza en silencio mientras los policías le colocaban las esposas, como si supiera que su tiempo había llegado a su fin. Mi madre llegó poco después, justo cuando se llevaban a Ethan. Me encontró allí, todavía temblando, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, rodeada por los agentes. Al principio, no entendía lo que estaba pasando. La miré, y en ese instante, todas mis fuerzas se desvanecieron. Las lágrimas comenzaron a caer sin control mientras le contaba todo, con la voz entrecortada, fragmentada por el dolor. Le hablé de Ethan, de lo que había hecho, de los horrores que había soportado en silencio. Mi madre escuchó cada palabra, paralizada.
Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban confusión y una angustia indescriptible. Cuando terminé, se derrumbó. Cayó al suelo, sollozando de manera desgarradora, repitiendo entre lágrimas: «Perdóname, por favor, perdóname». Era un grito de dolor y arrepentimiento, una súplica que sabía que no podía borrar lo ocurrido. Yo lo sabía también, no había disculpa capaz de aliviar la devastación que sentíamos. Ese día cambió nuestras vidas para siempre. Mi madre nunca pudo perdonarse por haber dejado que Ethan entrara en nuestras vidas, por no haber visto las señales de lo que ocurría. Decidió dejar nuestra casa y cerrar temporalmente su negocio, buscando un refugio para sanar su alma atormentada. Ethan fue condenado. Sabía que nunca volvería a verlo, pero eso no bastaba para reparar las heridas profundas que había dejado en mí. Había destrozado una parte de mi vida, y aunque los días pasaran, el dolor permanecía, como una cicatriz que nunca sanaría del todo. De esta experiencia aprendí que el silencio nunca es la respuesta frente al miedo o al dolor. Enfrentar la verdad, por más desgarradora que sea, es el único camino hacia la paz interior. Callar y ocultar solo prolonga el sufrimiento y consume tu alma lentamente. También comprendí que, aunque mi madre no sabía lo que había sucedido, la confianza que depositó en Ethan y en mí desencadenó consecuencias inimaginables. Hablar y compartir sentimientos, pensamientos y dudas con nuestros seres queridos es fundamental. Si hubiera tenido el valor de expresar mis inquietudes sobre Ethan en el momento adecuado, quizás todo esto no habría ocurrido. Aunque Ethan recibió su castigo y mi madre reconoció sus errores, nuestras vidas jamás volverán a ser las mismas. Ahora debo aprender a convivir con el dolor, con las sombras del pasado, y a buscar la paz en medio de las cicatrices que aún no sanan. Mi madre, por su parte, también tiene que aprender a perdonarse. Todavía estamos en un proceso continuo, y no sé qué nos depara el futuro, pero hay algo que tengo muy claro: nunca volveré a guardar silencio. Seguiré avanzando, aunque el camino sea arduo. El arrepentimiento y la tristeza seguirán siendo mis compañeros por un tiempo, pero sé que he iniciado mi viaje hacia la sanación. Por más largo y difícil que sea este trayecto, no volveré a ser víctima del silencio. Recuperaré la fuerza que perdí y volveré a encontrarme a mí misma tras esta pesadilla. Mi madre, al conocer toda la verdad, se sumió en un profundo remordimiento y dolor. No podía dejar de culparse por haber permitido que Ethan entrara en nuestras vidas, por no haber visto su verdadera naturaleza a tiempo. Decidió abandonar la casa que compartíamos y cerrar su negocio temporalmente para buscar serenidad en su alma. Ethan fue condenado, y sé que nunca volveré a verlo, pero eso no basta para curar las heridas en mi interior. Destruyó una parte de mi vida, y aunque el tiempo pase, el dolor persiste, como una cicatriz que nunca desaparecerá por completo. De esta experiencia tan traumática aprendí que el silencio jamás es la respuesta frente al miedo o al sufrimiento. Enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la paz interior. Callar y ocultar solo prolonga el sufrimiento, consumiendo lentamente el alma. Ahora sé que, aunque mi madre no supiera lo que estaba ocurriendo, la confianza ciega que depositó tanto en Ethan como en mí tuvo consecuencias devastadoras. Por eso, comunicar nuestros sentimientos, nuestras dudas y nuestros pensamientos con quienes amamos es vital. Si hubiera tenido el valor de hablar cuando algo me pareció extraño en Ethan, tal vez todo esto nunca habría sucedido.